tomar contacto con la realidad empírica. Entonces, cuando uno tiene una idea de cómo se presenta la realidad, tiene una hipótesis, un enunciado conjetural. Bueno, esa hipótesis hay que ponerla a prueba y se pone a prueba a partir de analizar los datos. Así sería. Si uno tiene un objetivo de investigación, sí pueden poner a grabar. No sé si le va a ser útil porque lo que voy a decir es poquito, ahora vamos a ir a una matriz de datos. Pero bueno, grabalo, no hay problema. Lo que sería todo el diálogo que mantenemos con la realidad, lo vamos a mantener a través de los cuadros y los gráficos que podamos hacer. Si uno tiene una idea de cómo es el mundo social, qué sé yo, si suponete que, vos decís, la mayoría de la gente toma precauciones para contra el COVID-19. Bueno, ¿y eso cómo se demuestra que es así? Bueno, en nuestra investigación, que es una forma de encarar el mundo, que es una forma de estudiar la realidad social, a lo que nosotros le llamamos paradigma, que es una concepción de cómo hacer análisis de la realidad, el paradigma cuantitativo, nos lleva a hacer determinadas actividades para poder dar respuestas a las preguntas de investigación, para poder cerrar los objetivos, decir, bueno, yo tengo el objetivo de conocer tal cosa o saber qué pasa con tal cosa. O tengo la hipótesis de que cuanto mayor nivel socioeconómico tienen, menores son las prevenciones. Bueno, sea como sea, nosotros vamos a ir dando vueltas teóricamente hablando, lo vamos a formalizar al lenguaje, lo vamos a expresar en términos de variables, las vamos a operacionalizar y en algún momento la técnica que usemos para recolectar los datos, la encuesta en nuestro caso, nos va a permitir relevar información del mundo y después la tenemos que analizar. Entonces ahí empezamos a obtener las respuestas que queremos o a contrastar nuestras afirmaciones. Las hipótesis, que no son ni verdaderas ni falsas, se contrastan con la realidad. Y puede pasar que se corroboran, que se refutan, o que se corroboran en parte, se refutan en parte, ¿no? Entonces, este es el diálogo que mantenemos con el mundo social. Y después uno tiene instrumentos estadísticos que nos permiten saber no solo cómo nos contesta la realidad, sino con qué intensidad nos contesta la realidad. Es decir, nosotros hemos visto un análisis univariado, ahora voy a refrescar la idea, y nos dice cómo está distribuida una variable en una población. Bueno, ahora vamos a ir un paso más hacia adelante en el sentido de qué intensidad tiene la relación de una variable con la otra, en la supuesta idea de la causalidad, donde la causalidad se pretende establecer entre X e Y en una hipótesis, la causalidad entre una causa y un efecto. Entonces, podemos encontrar que entre X e Y, o sea, una idea, o sea, una hipótesis, que mínimamente es bivariada y que tiene una causa y un efecto, o supuesta causa y supuesto efecto, esa relación no solo se puede corroborar o refutar, sino que tiene una intensidad. Puede ser más o menos intensa la relación de X e Y. Y eso lo vamos a ver hoy. O un primer paso, y la semana que viene lo terminamos de cerrar al tema. Así que vamos a volver a la matriz de datos. Yo le voy a compartir la pantalla. Cualquier cosa me preguntan. Yo tengo, acá tengo, compartir. Ahí estamos. Ven la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, esta era una supuesta encuesta de algo así como un índice de condiciones barriales, índice de problemas barriales, así era.
En esta encuesta se relevó el sexo, la edad, los problemas de luz, inseguridad, transporte, gas, la localidad, el servicio más utilizado para transportarse y el nivel educativo, el tipo de gestión pública o privada, que creo que quise poner algo así como gestión educativa, y el tipo de conexión que utiliza para comunicarse. Bueno, más o menos esa sería la idea de una pequeña matriz que nos permite hacer una serie de análisis. Después, la semana pasada, hicimos una serie de cuadros univariados. La lectura vertical de una columna nos da una distribución de frecuencia. A ver si encuentro un cuadro univariado. ¿Ves? Acá tenemos un cuadro univariado. Este cuadro univariado dice que de los 250 casos, 115 hombres, 135 mujeres. Eso se pasa también a porcentaje. Y nos dice cómo está distribuida una variable. Como esta es una variable estructural, la variable sexo, sirve para, de alguna manera, demostrar qué trabajo de campo se hizo, ¿no? Fundamentalmente, si yo tapara esto, creo que yo se los dije la otra vez, si yo tapara esto, ustedes tendrían ahí un análisis de que se hizo un trabajo de campo de 46% de hombres y 54 de mujeres, más o menos, mitad y mitad, pero ¿cuál sería lo importante acá? Lo importante acá es que yo tengo que mostrar esto. ¿Por qué tengo que mostrar esto? Porque la base del trabajo, o sea, la base del trabajo está sobre 250 casos. Y eso es importante en los análisis cuantitativos. Porque ¿qué pasa si acá en vez de ser 115 y 135, supongamos que fueran algo así como 15 y vamos a poner 20. Hombres, mujeres. ¿Qué pasaría con esto? Yo tengo 35 casos. Y esto es el 100. Bueno, acá hacemos dividido por 100. $57. Por lo tanto, acá tendríamos ¿cuánto? $43 y 57. ¿Qué es lo que pasaría con esto? ¿Cuál sería la diferencia entre esta distribución y la anterior? Y la cantidad de casos. Claro, porque uno dice, yo tapo esto, yo lo tapo esto. Dice, bueno, hiciste un 43% contra un 57% de hombres y mujeres, perfecto. Pero lo que no estás diciendo es que
solo son 35 casos. Y en los análisis cuantitativos, los casos, la cantidad de la base del trabajo de campo es importante. Esto a lo mejor en esta variable no pasa nada, porque vos decís, bueno, son 35 dividido por sexo, pero si vos me decís, ¿cuántas personas están de acuerdo con esto o con lo otro? ¿O están en desacuerdo? Entonces no es lo mismo hacer un estudio con 250 que con 35 casos que con 800 casos. Y ahí tiene que ver ya cómo el respaldo de la cantidad de trabajo de campo ayuda a tener más solidez en los valores, que es algo importante en los estudios cuantitativos. Entonces, en estas distribuciones es conveniente ubicar los valores absolutos, como serían estos, porque yo los tapo y los valores porcentuales los puedo hacer con mucho menos casos, y sin embargo mantengo los valores parecidos. Entonces es importante que uno trabaje sobre una cierta cantidad de casos. Por supuesto que cuanto más casos hay, más solidez tienen nuestros resultados. Ese sería un primer punto a considerar. Acá que tenemos, acá tenemos la cuenta de edad, acá hicimos, por ejemplo, acá este que hicimos en la semana pasada es un cuadro, te lo voy a sacar, agrandar un poquito. Y acá nosotros tenemos que el 37% tiene bajo o ningún problema en el barrio. Y eso es importante porque es casi el 40% de la población o tiene uno o no tiene ningún problema de lo que esta encuesta relevó. Y está basado en 250 casos. Ahora, si estuviera basado en 30 casos, ese estudio no tiene ninguna validez. ¿Cómo podemos saber que el 40% de la población no tiene problema? Podemos suponer que hacemos una encuesta en toda La Matanza y hacemos 250 casos. ¿Ustedes creen que con 250 casos nosotros podemos describir los problemas barriales de La Matanza? No, profe. Queda un poco No, lejos. es muy poco. Es muy poco, claro, es muy poco. Entonces, tiene que ver con un montón de cosas, con la composición de la población, la cantidad de gente de la población que estemos hablando, pero hay ciertas cuestiones que, digamos, nos impide hacer análisis basado en tan pocos casos. 250 no es un estudio de pocos casos, pero como vos decís, La Matanza es tan diversa, es tan amplia, tiene tanta gente y tanta diversidad de circunstancias, que la muestra nos llevaría a tomar muchos más casos. Entonces, un primer punto a tener en cuenta en los análisis univariados es presentar los valores absolutos, porque si no, los valores porcentuales pueden ser engañosos. Es decir, si yo en vez de hacer 250, hago lo siguiente: 9, 10 y 5, y sumo, ¿cuántos casos tengo? 24, son 10 veces menos. Ahora, 9 en 24 es más o menos lo que 94 a 250. Los porcentajes van a dar parecidos. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre hacer estos porcentajes y hacer algo parecido acá? Acá tendría 100 y acá tendría alrededor de 40. Acá tendría alrededor de, también vamos a poner 42, ponele. Y acá vamos a tener 20% más o menos, a ver, 40, 18. 18. Y ahí estarían los 100. ¿Cuál sería la diferencia con este escenario? La diferencia está que acá está basada en 250 casos y acá está basada en 24 casos. Entonces quiere decir que los porcentajes van a ser parecidos, pero son engañosos. ¿Por qué? Porque el 40% de lo que nosotros midamos
en base a 24 casos, es verdad matemáticamente, pero la realidad no es así. No es confiable este número. ¿Cómo se aumenta la confiabilidad de estos valores? A partir de sumar casos. Esa sería una primera conclusión de los análisis univariados. Bueno. ¿Me siguen, no? Con las ideas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, como yo le decía, vamos a volver a la... No sé si alguien escribió algo acá. Ahí está. Vamos a volver a la matriz de datos y vamos a pasar a los análisis bivariados. Bivariados. La matriz ya está pintada. Entonces vamos a hacer un análisis vamos a hacer un análisis bivariado de insertar, tabla dinámica, acepto. Vamos a hacer un análisis de fácil, lo voy a hacer. Vamos a poner problemas de inseguridad. Voy a agarrar dos variables, ahora le voy a decir por qué estas dos, según sexo. Lo hago ahí. Vamos a agrandar un poquito. Entonces no tiene problema de inseguridad, sí tiene problema de inseguridad. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con números absolutos? El problema del número absoluto, acá vamos a diferenciar números absolutos de números relativos. En términos absolutos, se encuestaron 135 mujeres. En términos relativos, uno se pregunta, ¿relativo a qué? Relativo al total de la encuesta. ¿Cuánto? Bueno, era algo así como un 53%, creo que dije, ¿no? 54% de mujeres y 46% de hombres. Ahí estamos. Entonces la pregunta es, voy a hacer lo siguiente. Copio, lo pego. Y acá vamos a... Bueno, acá tengo el cuadro en valores absolutos. ¿Cómo yo sé si 65 mujeres dicen no tener problemas de inseguridad en su barrio es poco o es mucho? Por ejemplo, acá los que dicen tener más problemas de inseguridad en términos absolutos, ¿quiénes son? Dicen tener más problemas de inseguridad. O tener problemas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la categoría social que tiene más problemas de inseguridad o manifiesta tener más problemas de inseguridad? Las mujeres. Acá, las mujeres, es este. Este valor. Según esto, acá, vamos a poner ahí. Según este cuadro, las mujeres dicen tener más problemas de inseguridad porque dicen sí 70 contra 66 hombres. Y eso en términos relativos nos da algo distinto. Fíjense cómo... Claro, porque
Claro, porque sería que en relación a las que no tienen problemas no hay tanta diferencia. En cambio, No, en los hombres sí, no. no sería. Ah, bueno, a ver, sí, continúo con tu explicación. ¿Cuál sería? ¿Por qué Porque, acá, vos miro este cuadro, ¿no? El primero que dice que lo claro, copié acá abajo. sí. 70 mujeres contra 66 hombres. Son más las mujeres. Sin embargo, vamos acá y ¿qué pasa? En relación a la cantidad de personas que se encuestaron, nosotros estábamos analizando cuántos hombres sí tuvieron y cuántas mujeres no. Pero tenés que tener en cuenta cuántos hombres se encuestaron en total y cuántas mujeres se encuestaron Claro, en total, y después claro. cuántos hombres dijeron que no y cuántas mujeres dijeron que sí. Por eso los porcentajes cambian. No es lo mismo analizar 135 personas que 115, los valores van a cambiar. Bueno, ahí viene la cuestión. El valor relativo es el que nos permite comparar. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago 115 hombres, en la encuesta hay 115 y 135 mujeres. Entonces, cuando dice 70, es verdad que en términos absolutos las mujeres son las que más manifiestan tener problemas de inseguridad. Acá está la categoría de la que estamos hablando. El sí, problema de inseguridad. Pero es Claro, 70 pero en 135. claro. Entonces, como la cantidad de hombres es menor en esta encuesta, son 66, que es menos que las mujeres, pero es 66 en 115 y eso representa mayor porcentaje. Entonces, por eso el Claro. porcentaje es llevar a esto, esta base, a cuánto la hemos llevado, que son distintas. ¿Cómo la igualamos? Acá. La igualamos en el porcentaje. Sea lo que sea, para nosotros es 100%. Entonces lo igualamos. Esto es lo que nos permite comparar. ¿Entienden? 115 y 135 son distintos valores, pero en términos porcentuales para nosotros es una totalidad. Y eso, para que sea una totalidad, lo llevamos a un valor porcentual, que es 100. Entonces, los 70 casos, las 70 mujeres que dicen tienen problema de inseguridad, representan para el universo de mujeres un menor porcentaje que lo que representa a los hombres. Ahora, en términos absolutos es mayor. ¿Se perdieron? No, yo entendí, profe. Sí, sí, profe, se entiende. Por eso es importante, primero, lo que les dije antes. Lo primero que les dije es respetemos el mostrar los valores absolutos porque sabemos en base a cuánto se hace la encuesta. Y después pasémoslo a porcentaje, que es lo que nos permite comparar las cifras. Yo no puedo comparar Profe, 70 con... ¿Cómo? una consulta. Sí, Por ejemplo, en el parcial, para preguntar, sí, si vos sí, nos preguntás en sí. números relativos quién tiene Sí, más problemas de inseguridad, claro, serían los hombres. Pero si claro. hablas de absolutos, serían las mujeres. En términos absolutos, para este trabajo las mujeres, Ok, pero en relativos, los hombres. claro. Ok. Sí, No, para saber eso, ¿cómo lo contestaríamos? ¿O cómo lo sí. justificaríamos? Te agrego a esto que vos decís. Si vos tenés que dar una respuesta de la realidad y este cuadro te muestra una partecita que se supone que es representativa, porque 250 casos no es un trabajo menor, ¿ok? Ujú. Entonces vos tenés que Sí. decir, si vos tenés que decir la realidad, ¿cómo se comporta? ¿Quiénes son los que dicen tener más problemas de inseguridad? ¿De cuál valor te tomás? ¿Los hombres o las mujeres? La pregunta. ¿Cuál valor tomás para describir la realidad? ¿Y el absoluto? Lo dije mal. A ver, ¿alguien que diga lo mismo o lo contrario?
¿Cómo, profe? La pregunta es la siguiente. Ustedes tienen estos dos cuadros. Yo no les digo, díganme puntualmente una cifra de estos dos cuadros. Díganme, ¿quiénes son los que tienen más problemas de inseguridad? ¿Los hombres o las mujeres? ¿De cuál cifra se toman de estos cuadros para darme la respuesta? Del primero. ¿Y el primero cuál sería? ¿El que está más arriba o el primero que hice? Bueno, el que está arriba sería el que es El que está arriba. 57%, aunque en realidad puede ser que justo las personas que encuestaste dio así, porque de todos modos sigue siendo Nunca lo vas a una saber. cifra baja, claro. Nunca lo vas a saber. Bueno, pero teniendo en cuenta estos dos cuadros, uno que está arriba y el otro más abajo, se puede entender que quizás los hombres tuvieron más problemas de inseguridad. Bueno, si nosotros nos vamos a la encuesta y vemos cómo se preguntó. No sé. Me confunde eso, profe. Para que no, salió entrecortado. Volveme a preguntar porque no te escuché bien. Serían más los hombres en términos relativos, o sea, porque estoy viendo los porcentajes. Sí, es correcto. Vamos a marcarlo acá. Acá, vos me estás marcando este porcentaje. Claro. Exactamente. Perfecto. Pero yo te hago la pregunta. Suponete que nosotros vamos a describir, a nosotros nos pregunta por la realidad, no por lo que dicen nuestros cuadros. Y vos decís, ¿quiénes son los que tienen más problemas de inseguridad, los hombres o las mujeres? Entonces ustedes tienen dos cuadros acá, yo te muestro los dos cuadros. ¿Con cuál de estos vos me das la respuesta? Bueno, entonces te doy con el absoluto, las mujeres. Bueno, vos decís con el absoluto, las mujeres. Perfecto. Claro. Yo te digo, a ver, déjame ver el cuadro, pero pará, vos decís que son más las mujeres. No, para mí no son más las mujeres, para mí son más los hombres. ¿Por qué? Porque vos sos 70 contra 66, pero es 70 en 135 y 66 en 115. Y la realidad, la que nos describe la realidad es el valor relativo. Porque vos decís, el 57% de los hombres dice tener problemas. Entonces a vos te permite salir de esta diferencia de valores absolutos. Vos decís, bueno, la verdad es que no importa lo que haya acá, porque acá también, en vez de haber 115, suponete que hubiera 567, que es un número muy bueno. Y vos decís, bueno, y capaz que nos da los mismos porcentajes, pero ¿qué pasa? En términos absolutos, seguro que te va a dar mucho más 567 contra 135, porque vos encuestaste más hombres que mujeres. Pero la realidad es que la descripción la haces en términos relativos. Claro. Porque es la única posibilidad de comparar. Suponete que vos haces, 200 casos acá. Y entonces vos haces la sumatoria, vos hiciste un trabajo de campo de 767 casos. Y después se distribuyen de alguna manera. Ahora, lo importante es que vos, seguro que algo más en los hombres te va a dar en ambas categorías de sí y no en problema de inseguridad. ¿Pero por qué? Porque hiciste más hombres. Entonces, por eso es importante el valor relativo. Sí, dale. Profe, en cambio, si fueran los dos, el total absoluto, fueran los dos iguales, ahí sí nos podríamos basar en los valores absolutos. Ahí sí, claro. Pero vos, eso si vos haces exactamente los mismos valores, sí. 115 y 115, o 135 y 135, o 500 y 500, no importa. Ahí no vas a tener problema, porque lo haces sobre la misma base. Pero como vos eso no te garantiza, ¿por qué no te lo garantiza? Porque vos en el estudio, cuando estableces la muestra, no sé si se acuerdan, nosotros utilizamos una o dos variables para diseñar una muestra. No diseñás una muestra por todas las variables. Es decir, suponete que vas a hacer un trabajo de campo de 250 casos y decís, bueno, vamos a hacer mitad hombre y mitad mujeres. Bueno, perfecto. Pero, ¿y por edad? Y también lo distribuimos por edad. Bueno, ¿y después qué más? Por nivel socioeconómico ya no. Entonces nada te garantiza
de que siempre las cifras acá en la base van a ser iguales. En alguna variable puede ser, en el sexo, edad, la que vos determine la muestra. Pero si vos decís, a ver, los que estudiaron en escuelas públicas y los que estudiaron en escuelas privadas. Y vos decís, bueno, capaz que vos haces, la realidad no es que es mitad y mitad. Y es difícil hacer una muestra de mitad pública y mitad privada, pero suponete que lo haces. Haces una investigación donde la condición de la muestra es la mitad tiene que haber estudiado en escuelas públicas y la otra mitad en privada. Pero eso después te da que son iguales hombres y mujeres y son iguales las de una edad y de la otra, se te puede descompensar. Entonces la única forma es pasar a porcentaje. Ahí. Profe, una consulta más, perdón, que estoy media. En el caso que, por ejemplo, en los valores relativos, Sí, vemos, en los casos que sí tienen problemas de seguridad, 50 y 50%. Ahí no hay yo tendría diferencia. como, No hay no hay diferencia según diferencia. sexo. Ahora vamos a ir O- hacia ese punto. Ahora Ok, vamos a ir ok, hacia ese punto. bueno. Por eso tomé estas dos variables. Un indicador y una variable simple. Ahora vamos a hacer eso. Te puede dar mitad y mitad. Por ejemplo, acá los números pueden ser distintos y los porcentajes pueden ser iguales. ¿Por qué? Claro, sería. Claro, ¿por qué? Y bueno, fácil, porque vos me decís, vamos a suponer que tenés 70, 70 y 70. Y acá tenés 140. Y bueno, te va a dar 50 y 50 acá. Y acá tenés 220. Y acá tenés 110, 110. Si yo esto lo paso a porcentaje, ¿qué me va a dar? Va a dar todo, va a dar todo 50 y 50. Todo 50. El porcentaje se calcula por columna. ¿Ven que hay 100% por cada columna? Entonces ustedes dicen, si bien tenés 110 hombres que tienen problemas de inseguridad y 70 mujeres, entonces vos decís, los hombres son los que más problemas de inseguridad tienen. Y no es así. Esto va a No, dar un cuadro de 50, 50, 50 y 50. Bien, bien. Este mismo cuadro va a ser así en porcentaje. ujú. Pero eso pasa porque sigue habiendo diferencia entre la cantidad de encuestados hombres y cantidad de encuestadas Claro, mujeres. claro. Ujú. Claro, en valores relativos serían iguales, pero, o sea, estarían En valores iguales igual. relativos, por qué nos importa el valor relativo? Porque si vos me decís, no, pará, los que tienen problemas, los que dicen tener problemas de seguridad son 110 hombres contra 70 mujeres. Son más los hombres. No, momento. Son más los hombres, pero hiciste más hombres, hiciste el doble, casi el doble de hombres, encuestaste la mayor cantidad de hombres, 220 contra 140. Entonces, por eso te va a dar en valor absoluto más. Entonces, por eso nos exige pasar al valor relativo. Ujú. Claro, lo que voy yo es que en ese caso, para constatar la realidad, yo tendría que mirar los dos cuadros, porque si miro solo el relativo, veo solo el 100%, no veo la cantidad de encuestados. No, pará. Son dos respuestas distintas. La cantidad de Ah, bueno. encuestados te sirve para sostener tu trabajo. Porque, ¿qué pasa? Yo te Sí. hago esto, mirá. No, acá. Te hago esto. Esto lo borramos porque no. Era del ejemplo anterior.
yo te hago eso. Esto. Este cuadro, lo paso a porcentaje. ¿Qué cuadro me va a dar? El mismo. 50 el y mismo. 50. El mismo me va a dar. Entonces, si vos no mostrás esto, me está diciendo, pero pará un poquito. Vos decís que el 50% de las mujeres, que 110 hombres tienen problemas de inseguridad y solo 7 mujeres. Ah, los hombres son los que tienen más problemas de inseguridad. Sí, pero pará un poquito. Son 7 mujeres en 14. La mitad de las mujeres que vos encuestaste te dicen tener problemas. Pero por otro lado, 14 casos en un estudio cuantitativo no me sirve para nada. Claro. Entonces acá es donde se hace fuerte el estudio cuantitativo, que sea la cantidad de casos. Es importante hacer una cierta volumen de trabajo. Entonces no es lo mismo. Y sin embargo, porcentualmente voy manteniendo la diferencia. Entonces, para eso es importante mostrar el valor absoluto. Ahora, cuando yo tengo que comparar, yo no puedo comparar un trabajo de 140 decir, bueno, en realidad los hombres acá tienen más problemas de inseguridad que las mujeres. Sí, es verdad. En términos de tu trabajo, sí. Pero son 110 hombres en 220 hombres. Y las mujeres son muchas menos, son 40 mujeres menos, pero son 70 en 140. Entonces, porcentualmente es igual. Los hombres tienen tantos problemas como las mujeres de inseguridad. No hay diferencia de problema de inseguridad según sexo. Estos son los valores importantes. Nosotros describimos la realidad con estos valores. Ok. Bueno, ahí tenemos 2 o 3 puntos importantes. ¿Para qué sirven los valores absolutos? Bueno, sirven para saber qué trabajo de campo se hizo. Es más, ustedes le dicen, no sé, qué sé yo, trabajamos en una empresa, che, es lo mismo que te digan, tenemos 60 clientes que están enojados con nuestra atención, que yo te diga, si yo te digo 60 clientes están enojados con nuestra atención, ¿qué parte de la realidad no te digo y puede ser importante? 60 de cuántos. 60 de cuántos, claro, porque vos decís, está bien. El problema es que tenemos 65 clientes. Te querés matar. Ahí es un montón. Ahora me decís 60 de, no sé, 1000. Bueno, es como una Tenés pequeña parte. 65.000 clientes. Entonces vos decís, bueno, la cosa no es tan grave, che, escuchame. 65 en 65.000. No es tan significativo. Entonces ahí donde el valor relativo es el que te marca la descripción más adecuada de la realidad. Es verdad que son 65 que te están puteando, pero son 65 en 65.000 y no 65 en 70. Porque ahí, digo, si tenemos 65 en 70 que están muy enojados con nuestra atención al cliente, tenemos un problema bárbaro. Tenemos cerca del 90, más del 90% de nuestra clientela no acepta o no le gusta o no le satisface nuestra atención. Ahí donde Entonces viene. ahí usted me estaría diciendo en términos relativos, no absolutos. ¿En cuál de los dos casos? No, el que nombró recién los 65 clientes. Porque me está diciendo no me está diciendo sobre qué cantidad de clientes. Claro, ahí yo te estoy diciendo, che, mirá que hay 65 clientes que están muy enojados con nosotros. Entonces vos te das vuelta y me decís, bueno, ¿y qué vas a hacer? Nada. ¿Por qué? Y son 65. ¿Y qué? ¿Está mal o está bien? Bueno, pero nosotros tenemos 65.000 clientes. Es normal que aparezcan 65 que estén enojados. Tenemos
64.935 que están contentos. Entonces quiere decir que tan mal no nos va. Entonces, si yo te digo 65, no te estoy diciendo toda la realidad, te estoy diciendo una verdad, pero es menos grave, digamos. O menos grave, menos gráfica, digamos. Por eso es el valor relativo, el número que se presenta cuando se presenta los índices que describen la sociedad, la pobreza, la inseguridad, la desocupación. Es importante el valor relativo, qué cantidad de gente en términos, si yo te digo, hay 10.000 desocupados, y bueno, vos decís, ¿eso es poco o es mucho? Y bueno, hay que ver cuántas personas están en condiciones de ser empleadas. Porque si vos me decís 10.000 desocupados, bueno, vamos a suponer que vos decís, tengo 10.000 desocupados en Argentina y 10.000 desocupados en Brasil. ¿Quién está peor? Argentina. ¿Por qué? Y porque tiene menos cantidad de población. Claro, tenés 44 millones contra 250 millones. Es decir, la parte de la población desocupada en un país en otro no la puedo comparar con valores absolutos. No lo puedo comparar. Yo no puedo comparar Argentina y Brasil por los desocupados o por los muertos por COVID. Por eso vieron que se hacen las tasas, que es muerto por millón de habitantes. En vez de hacer 100%, ponen 1.000.000 acá abajo en la base. O sea, ¿cuántos en 1.000.000? Que es la posibilidad de comparar. Si yo no puedo comparar un país con la cantidad de habitantes de Estados Unidos con la de Chile o con nosotros o con cualquier otro más chico, con Uruguay. Entonces el valor relativo, el valor porcentual, generalmente el porcentual se usa. Pero cualquier tasa que ustedes escuchen, la tasa de mortalidad infantil. Bueno, ¿cuántos chicos se mueren? Bueno, suponete que vos decís, se mueren entre 0 y 1 año 10 pibes por día. Entre 0 y 1 año 10 pibes por día. ¿Y eso es grave? Sí, es grave. En términos humanísticos es grave. En términos estadísticos, y mira, pasa lo mismo en Argentina que en Uruguay. Y los uruguayos están peor que nosotros. Son 3 millones contra 44. Si se te mueren 10 pibes entre 0 y 1 año todos los días, está peor Uruguay que nosotros. ¿Por qué? Porque la tasa de la mortalidad infantil es una relación de un valor en relación a una totalidad distinta. Si se mueren 10 en 3 millones, 10 por día en 3 millones no es lo mismo que 10 por día en 45 o en 200 millones. Así sería el análisis cuantitativo y el valor cantidad de casos, pero no se tenía en cuenta la población del país. Acá me escribe Belén. Claro, ahí está lo importante. Ahí está lo importante, porque si no, nosotros no podemos comparar. Por eso cuando ustedes ven los análisis que presentan en los medios, es importante que sea por tasas. Porque vos decís, acá se murieron 30.000 personas, andamos en las 32.000 o algo así, era ayer. ¿Y eso es poco o es mucho? Y bueno, tenés que comparar en relación a la cantidad de habitantes. Y ese es un valor relativo, relación a la cantidad de habitantes. ¿Sí? Así sería el análisis. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe. Menos 100. 0 más 100. Vamos a establecer una línea que vamos a hacer lo siguiente, intentando ser gráfico con esta, le ponemos. A ver, ahí está.
Vamos a intentar hacer gráficos con esto. Y acá vamos a hacer así, lo siguiente. Este vamos a ponerlo acá, este lo vamos a poner de este lado. Ahí yo dibujé una línea que oscila entre menos 100 y más 100. Esto nos permite hacer un coeficiente que se llama diferencia porcentual. La diferencia porcentual es un coeficiente de asociación, el más básico de todos. ¿Qué es un coeficiente de asociación? Es un valor que permite relacionar una variable con la otra. ¿Qué relación hay entre los problemas y el sexo? Problema de inseguridad y el sexo. O género. ¿Cómo yo sé qué relación hay entre una variable y la otra? Entonces, vamos a poner 3 escenarios posibles. Como hemos visto, los porcentajes se calculan en forma vertical, 100% por cada columna. Entonces, aplicamos un coeficiente de asociación que se llama diferencia porcentual, donde los porcentajes se calculan verticalmente y se comparan horizontalmente. Hacemos una diferencia porcentual entre esta categoría y esta categoría. Entonces, si yo resto 43 menos 48, eso me da ¿cuánto? Por acá. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Bueno, o sea que del 0 hacia el menos 100. Por acá andaría, ¿no? Acá porque no lo puedo dibujar bien. Por ahí andaría la cosa. Por acá. Entonces, como nosotros tenemos una variable que es sexo y es hombre-mujer, y da lo mismo que sea mujer-hombre que hombre-mujer, o sea, es indistinto cómo ubico las variables. Si yo a las mujeres la hubiera puesto primero y a los hombres de este lado, en vez de dar menos 5, daría más 5, estaría de este lado. Entonces, en este cruce, como la variable es de nivel de medición nominal, da lo mismo ponerla de un lado o del otro. Ahora, ya nos vamos a topar con algún ejemplo que necesitemos ordenarlo con un criterio, como sería este, el no o sí. Entonces tenemos que la diferencia es de 5% negativo, que da lo mismo que sea positivo o negativo en este caso. ¿Qué significa que es una diferencia al 5%? Que los problemas de inseguridad varían en función del sexo en un más o menos 5%. Y eso es poco o es mucho. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. 0 es independencia estadística. Más menos 100 es relación plena. Bueno, me lo toma como un
Entonces tenemos, si nosotros nos parece el valor de la diferencia porcentual da 0, quiere decir es independencia estadística. ¿Qué significa que independencia estadística? Que no hay relación entre una variable y la otra. ¿Qué es que nos da 100 la diferencia porcentual? Más menos 100. Que hay una relación plena entre una variable y la otra. Y después tenemos más igual, más, menos, 20, relación débil. Entre más menos 21 y más menos 50, relación buena entre más menos 51 y 70, pongamos, relación muy buena. Más, menos, 71 o más, excelente. ¿Entendieron lo que puse? Sí, profe. Sí, profe, lo que no me queda claro es el tema de las sumas barra restas. ¿Cómo se hace? Si solamente se hace una o como que me quedó raro Ahora eso. sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Nosotros hacemos los porcentajes, los calculamos verticalmente y los comparamos horizontalmente. Y tomamos la de arriba, la categoría de arriba. Si nosotros hacemos esto menos esto, se van a dar cuenta, vamos a poner esto es esto menos esto y ahí está. Vamos a achicar esto. Bueno, acá me lo da 0,06 porque es en porcentaje, habría que multiplicarlo por 100. Y lo mismo, si yo esta fórmula la hago acá. Profe, se Estos tiró la porcentajes los imagen. alteré yo. ¿Cómo? Se me congeló la imagen. Uh-huh. ¿Se descongeló ya? No, profe. Yo pensé que era mi conexión, pero le está pasando a todos. Bueno, entonces, ¿qué podría hacer? Descompartir y volver a compartir. Hago así y vuelvo a compartir. A ver ahora. Ahora sí veo. Bueno. ¿Lo hiciste horizontal entonces? Entonces, yo saco los porcentajes en forma vertical y hago una resta horizontal. ¿Qué me permite? ¿Ven? 43 menos 48 da menos 5. 57 menos 52 da más 5. Esta sumatoria debería dar 0. Yo hago esta sumatoria. Sí, da 0. Y si da 0 es porque está bien hecho los cálculos. Entonces yo tomo este valor. Menos 5. El signo no lo voy a considerar por lo que les dije antes. Yo puedo decir hombre acá y mujer de este lado, pero lo podía haber hecho al revés, al cuadro. Me lo ordena por orden alfabético. Claro, en este caso igual sería lo mismo si Claro. es 5. O sea, sigue siendo relación débil. Lo que cambia Claro, si es lo positivo o importante es que negativo. como
la variable sexo es hombre-mujer, mujer-hombre, da lo mismo el orden, no le vamos a prestar atención al signo en este caso. Pero la diferencia, me estoy poniendo en las medias, me agarro frío en los pies. Ahí está, ya estoy. La diferencia es de 5%. Eso es una relación débil. 0 es independencia estadística. Cuanto más se acerca a 0, es menos relación entre una variable y la otra. ¿Cuál sería este ejemplo? Miren acá, que era un ejemplo inventado a partir de este cuadro que alteré los valores. ¿Cuál sería la diferencia porcentual de este cuadro? Hombre, 0. mujer, no. Hay independencia estadística, ¿no? Hay independencia estadística, porque este cuadro porcentual refleja estos valores que yo inventé. Sí. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo esto en porcentajes? Este cuadro que estoy resaltando ahora. ¿Qué nos estaría, si nosotros leemos cuadrante por cuadrante? Este y este. ¿Cómo describiríamos nuestra realidad analizada? ¿Que no hay una relación entre una variable y la otra? Vos fíjate, hombres, el 50% de los hombres no tiene problema de inseguridad. Por lo tanto, el 50% de los hombres sí tiene problema. Y en las mujeres, lo mismo. La mitad de las mujeres no tiene problema y la otra mitad sí. 50, 50, 50 y 50. Yo hago diferencia porcentual, da 0. Y entonces me lleva acá la independencia estadística. Ahora vamos a hacer un cuadro. Vamos a poner... bueno, por supuesto que son números sencillos de analizar y hay algo que yo les dije al principio, que es tomar dos variables a propósito que tienen dos categorías nada más. Cuando las variables tienen más categorías, podemos hacer o rever el cálculo porcentual tomando no todos los valores, sino los de los extremos, o dicotomizar la variable, que es convertir una variable en solo dos categorías para poder establecer la relación. Eso se llama dicotomizar una variable. Dicotómico es 2. Es alto o bajo, fue, no fue, sí, no, acepto, no acepto, acuerdo o no acuerdo. Dicotomizar la variable sería eso y nos permite simplificar los cálculos. Entonces, acá estamos trabajando con un cruce de 2×2. Dos categorías para la variable género y dos categorías para la variable problema de inseguridad. Entonces, estos valores que están acá, traducidos a porcentaje, me da esto. Y si yo calculo la diferencia porcentual, me da independencia estadística. Ahora voy a alterar estos valores. Vamos a suponer que yo pongo acá 180 y acá pongo 40. Y acá vamos a poner 20 y 120. Este es el nuevo cuadro. Esto cambiaría. Acá sería... Esto cambiaría. Ahí estamos. Bueno, y ahora volvemos al análisis. Salimos de este escenario. Entonces esto lo tendríamos que pasar a porcentaje. 180 dividido 220 por 100.
para sacar el porcentaje. Vamos, lo voy a sacar con 180 dividido 220 por 100. 81,81. Vamos a poner 82%. Si ese es 82, acá cuando tenemos 18. 20 en 140. ¿Me siguen, no? Sí, profe. No se están queriendo cortar las venas ni nada que se le parezca, ¿no? Todavía no. No, profe, no va a haber suicidio masivo. Quédese tranquilo. Un paquete de criollitas para dar. No, 20. le agradezco. Para cortarse las venas, digo. 20 dividido 140 por 100 me da 14,28, le vamos a poner 15. Vamos a redondear a 15. Y acá, no, perdón, me equivoqué. Acá. 15. Y por lo tanto, acá 85. Y ahí tenemos el mismo, un cuadro cuyos valores dieron distinto. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cómo sería la relación entre el problema de inseguridad y el sexo según esta nueva distribución de valores? Muy buena. Bueno, hacemos, vamos a poner esto menos esto. Y ahí me da 67 de diferencia porcentual. Si hago la resta acá, 18, hacemos así. Esto menos esto, menos 67, la sumatoria da 0. Este valor vamos a considerar. Volviendo a prescindir del signo. 67, esto va a andar en una relación muy buena, según esta categorización que yo hice de intensidad de relación. Que anda en esta categoría. Ahí andaría. Es decir que nosotros tendríamos, si lo ubicamos en esta línea que oscila entre menos 100 y más 100, estaría dando por acá una relación muy buena entre problemas de inseguridad declarados y el sexo. Fíjense, los valores más significativos están en esta y en esta celda. Y los valores más pequeños en esta y en esta. El 82% de los hombres no tiene problema de inseguridad. El 18% sí. El 15% de las mujeres no tiene problema de inseguridad. Y el 85% sí tiene problema de inseguridad. Estos son números bastante exagerados a propósito para que se visualice cómo se relaciona una variable con la otra. Vamos a alterar estos valores. Vamos a poner 210, 10, 10, 130. Y acá, ¿qué nos daría? 210 en 220. ¿Cuánto sería? 90. 210 dividido 220 por 100, 95 y pico. Vamos a poner 95. Por lo tanto, acá es 5.
Y en las mujeres, 10 en 140. 10 dividido 140 por 100, 7,14. Vamos a poner 7%. 7 y acá vamos a poner 93. ¿Qué pasó? Aumentó esto. Pasamos a una relación por encima de los 71 puntos, que sería excelente. Quiere decir que nos acercamos a los... Cuanto más diferencia hay, nos vamos acercando más a los extremos de la escala de la diferencia porcentual. O sea, pasamos más o menos los 3 valores posibles. La independencia estadística que les puse, que todo daba 50 y 50, a un valor muy alto de, si es hombre, no tiene problema de inseguridad. El 95%. Y si es mujer, solo 7 de cada 100 dice no tener problema de inseguridad. Claramente hay una diferencia en la percepción de la inseguridad en función del sexo. Entonces, si nosotros tenemos la hipótesis que las mujeres manifiestan tener más problemas de inseguridad que los hombres, esta distribución no solo la corrobora, sino que la corrobora con cierta intensidad. Esta es la, de los ejemplos que vimos, la que más intensidad manifiesta. Bueno, punto. ¿Preguntas? Pero fue una consulta. Sí. Solo se toma un valor en este caso, o sea, tomás 5 o el más 5. No sé, o sea, Claro. y lo... Ah, bueno. Sí, Y en realidad estos valores se compensan. Nosotros tomamos los de arriba para saber en qué dirección es la relación, porque la relación, en este caso, como les dije, hombre y mujer, si yo lo altero, pueden poner mujer-hombre, en vez de acá menos 5 me va a dar 5. No le voy a prestar claro, atención. Pero si acá fuera problema de inseguridad según nivel educativo, no es lo mismo poner bajo acá y alto acá que alto y bajo. Porque uno dice, a mayor nivel socioeconómico, mayor problema de inseguridad. Entonces, ahí tendrían que tener el mismo sentido la organización de las variables. O sea, organizarse en un sentido creciente de acá hacia acá y de acá hacia acá. Crece en este sentido y en este sentido, o decrece. Lo convencional es que crezca de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora, si yo no lo hago así, tengo que ser coherente. Si acá pongo el bajo y acá el alto, acá pongo el bajo y acá el alto. Si acá pongo el alto y acá el bajo, acá pongo el alto y acá el bajo. O sea, que crezca o decrezca en el mismo sentido, las dos variables. Esa precaución hay que tener. y en ese caso no sería lo mismo que de positivo o negativo. No sería lo mismo, porque vos fijate, Ok. ahí entramos en otro terreno. Yo digo, a mayor nivel socioeconómico, mayor gratificación con la municipalidad. Entonces uno dice, yo estoy planteando una relación directa, que cuando sube el nivel socioeconómico hay mayor gratificación con la municipalidad. Entonces el signo es importante, porque si yo planteara una relación inversa, ¿qué es una relación inversa? Cuando sube X, baja Y, entonces el signo me va a dar, si es positivo, es que es a favor de la ubicación de las variables, de la relación que yo planteo. Pero si yo digo, a mayor nivel socioeconómico, mayor gratificación con los servicios municipales, y me da negativo, no solo no acierto, sino que es al revés, que a mayor nivel educativo es peor la gratificación con los servicios municipales. Entonces entramos a jugar no solo con la direccionalidad de la relación XY, sino también con la intensidad. Es decir, acá estamos viendo la intensidad de una relación. En todo esto, ven que de cero independencia estadística, cuando los valores estos de estos coeficientes
se acerquen a 0 es porque no hay ninguna relación entre una variable y la otra. Y cuando se acerquen a 100 hay una relación más plena entre una variable y la otra. Esa sería la primera lógica. La otra lógica es el signo, que si yo lo tengo que considerar, yo puedo plantear una relación directa. Cuando sube X, sube Y. Pero puedo plantear una relación inversa. Entonces, si la relación es inversa, la relación que me corrobora la hipótesis, que me da la razón, es el signo negativo. Si yo digo a mayor nivel socioeconómico, menor gratificación con los servicios municipales, la hipótesis se va a corroborar en principio si el coeficiente me da negativo, porque es lo que yo estoy proponiendo. En O mi sea, hipótesis. si me da negativo, estaría mal mi hipótesis. Si te da negativo, no, la hipótesis no está mal. No se corrobora en la realidad. Se refuta y eventualmente se refuta. Se refuta. No solo en sentido inverso, después hay que ver qué intensidad, porque si te da menos 3%, bueno, se refuta, pero no es que sea contraria a la realidad. Imagínense que más menos 20 es muy débil la relación. Claro. En cambio, si me da menos 88, se recontra refuta. Le pifiaste mal. Okay. Claro, claro. Claro, así es. Yo sé que ustedes se anotaron en Relaciones Públicas para evitar las matemáticas y aparezco yo con todos estos coeficientes y cosas extrañas, pero igual estarán felices de ver números por todos lados. Profe, yo tengo una pregunta que quizás es un poco más anecdótica, pero me genera duda por qué se habla de una relación buena cuando hay más diferencia y una relación débil cuando hay menos. O sea, ¿en qué sentido es buena una relación? ¿O por qué se le dice buena? No sé si me explico. Porque vos lo relacionás con la hipótesis. Vos tenés una hipótesis y tenés una idea. Entonces vos, si esa idea se corrobora en los hechos, bueno, veremos. Vos siempre ponés en diálogo tus ideas con la realidad. Entonces, fíjate el escenario del que habíamos salido acá, que yo había hecho así. 50, 50, 50, 50. Porcentual, ¿no? 100, 100. 100, 100. Esto eran hombre, mujer, no, sí. Este cuadro lo hicimos hace un ratito. Ok. Porcentaje. ¿Qué significa este 50? Que el 50% de los hombres no sufría o no tenía problemas de inseguridad. Perfecto. El 50% de los hombres. El otro 50% sí lo tiene. O sea que entre los hombres la mitad tiene y la mitad no tiene problema de inseguridad. Y en las mujeres, lo mismo. Quiere decir que no hay ninguna diferencia de los problemas de inseguridad en función del sexo. Hay tanta cantidad de hombres y de mujeres que dicen tener y no tener problemas de inseguridad. Entonces, si yo quiero relacionar esta variable, que es la variable dependiente, según la variable independiente, no hay ninguna diferencia en este escenario. En este sí hay una diferencia bárbara. Fíjate, 95 de cada 100 hombres no tiene problema de inseguridad. En cambio, las mujeres, 7 de cada 100 no tiene problema de inseguridad. O sea que mi hipótesis en ese caso del 50-50 sería como irrelevante. Bueno, depende de qué digas en la hipótesis. Suponete que yo digo, mi hipótesis es que los problemas de inseguridad no varían en función del sexo de la persona. Esa es mi hipótesis. ¿Cuál de Ahí los dos? sería.
¿Cuál corrobora mi hipótesis? El 50-50. El 50-50. Ahora, si yo tengo, que digo, Ok. no, en general los que más dicen tener problemas de inseguridad son las mujeres. Los hombres en general no suelen ver tanto problema de inseguridad. Esa es mi idea. Entonces, dicho en términos formales, digo que la percepción de inseguridad varía en función del sexo, siendo que los hombres ven menos inseguridad que las mujeres o perciben menos inseguridad que las mujeres. Esa es mi hipótesis de trabajo. Y me da estos resultados. ¿Se corrobora o se refuta mi hipótesis? Y ahí se corrobora. Se corrobora. ¿Y con qué intensidad? 88. Excelente. Excelente. Claro. Ese es el diálogo que nosotros mantenemos con la realidad. Nuestras ideas se corroboran o se refutan a la luz de esos resultados. O sea, Bueno, profe, que, por ejemplo, si a mí me da más 5 de la relación, sí, estaría como corroborado, pero bastante débil. claro, O sea, claro. Es decir, se puede corroborar o refutar, pero ser tan débil que no vale la pena hablar de corroboración o refutación, porque si esto en vez de dar, como habíamos visto más antes, 5% con estos valores, pues decir, bueno, la verdad es que acá es verdad que las mujeres, acá es al revés, ¿no? 48% de que los... mujeres dicen no tener problemas, pero es un 5%. La relación es tan débil que vos podés plantear que no hay relación entre la percepción de la inseguridad según el sexo. ¿Por qué? Porque Claro. se acerca mucho a la independencia estadística. Menos 5 más menos 5 es una relación muy baja. Muy Ok. bajo, nulo. Bueno, así sería una segunda etapa de análisis. Tuvimos en la semana pasada el análisis univariado en valores absolutos porcentuales. Hoy tenemos un bivariado con variables de 2 categorías, que es más sencillo. La semana que viene vamos a hacer un análisis multivariado, que es incorporar una tercera variable, que es un poquito más Ahí complejo sí que... nos cortamos la... Y ahí traigan el paquete, la paquete criollitas. Traigo la sube, profe, así la uso para algo. Con la sube cargada. No sé, profe, cuánto tiene la sube, la verdad no la uso hace meses, o sea. Tiene telarañas. Bueno, esta sería, digamos, otra forma un poquito más compleja de analizar la realidad en nuestra materia. Así sería. Así que bueno, tenemos una clase más de análisis de datos que es sobre la base de este mismo principio, ¿no? No es que vamos a alterar esto. Pero si van entendiendo esto, digamos, lo demás esto es lo más novedoso que van a encontrar ustedes. Digo. Después ahora vamos a ver un poquito más la semana que viene, pero no es tan grave. Así que bueno. Bueno, si queda alguna pregunta, me la hacen ahora y si no, pasamos a los grupos. No sé si el que me preguntó el compañero de ustedes, si le quedó claro al final. ¿Quién era el que preguntó? Sí, profe. Ah, Andrés, eras Yo. vos. Bueno, sí, ¿te quedó? Sí, ahí quedó mejor. Gracias. Bueno. Bueno, entonces dejo de compartir. ¿Quién quiere ser el primer grupo en Profe, hacerlo?